Si has sido un seguidor asiduo de nuestro contenido, sabrás de sobra que varias historias que hemos contado en el canal tienen su origen en foros de internet como lo son Reddit o 4chan, el cual será el protagonista de este nuevo episodio del podcast El Iceberg. 4chan, o canal de 4 hojas, su traducción literal, es un foro japonés que originalmente nació de la idea de ser una página tipo blog, donde podías conversar, debatir y socializar con otros usuarios que compartan tus gustos por algún tema en particular. Originalmente el foro fue concebido como un foro para dedicarse al 100% en el tema del anime o manga, pero eventualmente se abrió para otros temas. La fama del foro nipón empezó a expandirse como la espuma, debido a su expansión a más países, hasta lo que conocemos a día de hoy, uno de los foros más famosos junto al legendario Reddit. Esta expansión dio para muchas historias del internet, desde historias inocentes, tiernas, hasta las más terroríficas. En el canal hemos tocado estos temas, así como puede ser el caso A858 de Reddit o el famoso rostro de Dios de 4chan, así que nuevamente 4chan será protagonista de una historia más en el canal. Es bien sabido, incluso me atrevería a decir que es cultura general del internet, el saber que 4chan y foros aledaños a este son siempre cuna de historias bastante tenebrosas, curiosas o impactantes. El día de hoy te contaremos un suceso sucedido en el foro del Trébol en un lejano 2010. Te presentamos el caso de los cristales de 4chan, una de las historias más siniestras ocurridas en el foro. Al ser un foro abierto a la discusión de cualquier tema, muchos tópicos llegan a debatirse dentro de la web. Discusiones sobre alguna serie o película o algún videojuego, usuarios con dudas sobre algo en particular o gente que sube tutoriales sobre cómo elaborar algo. Puedes encontrar tutoriales sobre recetas de comida, sobre cómo reparar una computadora o consola, cómo editar un video o cómo hacer de manera clandestina algunos cristales. A falta de una regulación real dentro del foro, mucha gente puede subir lo que sea sin que el post sea revisado, lo cual se presta a situaciones bastante peligrosas, como subir contenido gráfico fuerte, CP, o en este caso, enseñar una receta de cómo elaborar algo, que lo intentas disfrazar como algo bueno, pero sabes que le estás enseñando a la gente a hacer algo que podría atentar contra su salud. Y ellos, en su ignorancia, confían en ti. Por ejemplo, yo te puedo hacer un tutorial de cómo arreglar una computadora. Tal vez tú no tengas ningún conocimiento de estos equipos, por lo cual recaes a un tutorial que te enseñe cómo arreglar tu PC. Yo hago este tutorial, disfrazando de que es algo completamente útil y te ayudará a arreglar tu máquina. Sin embargo, sé que las instrucciones que te estoy dando son completamente erróneas, y si sigues mis pasos terminarás arruinando tu PC para siempre. Pero eso no lo sabes por tu desconocimiento sobre el tema. Yo te di las instrucciones de manera errónea, de manera completamente deliberada. Y así seguiría la cadena de toda la gente que sigue este tutorial. Bueno, en un todo, es lo que pasó con el caso de los cristales, pero a un grado más extremo, pues no hablamos de que las consecuencias serían perder algún bien material, sino las consecuencias podrían ser perder la vida. Era un 19 de febrero del 2010. Entre los miles de posts de 4chan que se subían al día, este destacó particularmente del resto. Se trataba de un inocente post de un usuario el cual quería enseñarle a la comunidad cómo hacer de manera casera una especie de cristales decorativos. Inclusive acompañó el post con una imagen de lo que supuestamente sería el resultado final del experimento. En la foto se podían apreciar unos cristales de colores bastante agradables a la vista. Podrías usarlos para regalárselos a alguien especial o como simple decoración visual para la sala de tu hogar. El punto es que era bastante práctico que alguien hiciera una receta para elaborar de manera clandestina estos cristales y evitarte el gasto de ir a comprar algo parecido a una tienda. Suena interesante, ¿no? Después de la imagen para representar el resultado final, empezaba la receta paso a paso de cómo elaborar tus cristales. Primero que nada, necesitas los ingredientes principales para este experimento. De 5 a 8 centavos,
aunque podía ser cualquier tipo de moneda siempre y cuando sea de cobre. Una gran jarra de cristal para poder almacenar todo. 2 cucharadas de sal, una gran cucharada de bicarbonato de sodio, un poco de amoníaco. El post era muy insistente con que podías encontrar esta en cualquier artículo de limpieza. Una cantidad pequeña de blanqueador y finalmente un popote. Después de esto se procedía a enseñar el proceso paso por paso para la elaboración de los cristales. Para empezar tenías que llenar 2/3 de la jarra de cristal con el amoníaco. Una vez hecho el paso anterior, tenías que rellenar el resto de la jarra con blanqueador. Después tenías que echar en la mezcla preparada los centavos o monedas que habías conseguido, asegurándote de que llegaran hasta el fondo. Luego de esto, tenías que usar el popote, meterlo dentro del jarrón y soplar fuertemente para lograr un efecto de burbujeo en el cóctel. Después de esto, tan solo tenías que esperar entre 10 y 15 minutos para que tus cristales se formaran dentro del jarrón. Bastante fácil, ¿verdad? No necesitabas tener mucha habilidad para preparar dicha receta, y sobre todo, los materiales requeridos para el experimento eran bastante fáciles de conseguir en su mayoría. Lamentablemente, estos factores hicieron que mucha gente incauta siguiera las instrucciones a ciegas, sin preguntarse antes qué carajos estaban preparando realmente. Pasados los 10 minutos de la finalización del experimento, el resultado para nada fueron esos cristales que se habían prometido. El resultado real fue muy diferente. Los pobres incautos que siguieron paso por paso esto, no sabían que lo que realmente estaban creando era nada más y nada menos que ácido clorhídrico en forma de gas, el cual es una sustancia sumamente tóxica y mortal. Esta sustancia es bastante irritante y corrosiva para cualquier tejido con el que tenga contacto. La exposición breve a este químico produce una gran irritación en el cuerpo, y una exposición prolongada produce dificultad de respiración, estrechamiento de los bronquiolos, coloración azul en la piel, acumulación de líquido en los pulmones y, en el escenario más fatídico, la muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, fue un químico bastante popular en el campo de batalla, pues era usado prácticamente como un gas venenoso que se usaba contra los enemigos de la batalla. A día de hoy, se utiliza en muchas fábricas, usándose principalmente para limpiar metales, procesar minerales, fabricación de coagulantes, etc. En resumen, se trata de un químico bastante peligroso que solo expertos deberían tener contacto con él, y para nada debería usarse de manera casera por gente inexperta. Afortunadamente no tuvo que pasar mucho tiempo para que varias personas aparecieran contestando el post original, advirtiendo a los usuarios sobre la verdadera receta que muchos estaban haciendo y sobre todo lo peligrosa que esta era. Al ser 4chan un foro con audiencia masiva, mucha gente con conocimiento sobre la química o directamente químicos vieron que algo en la receta de los cristales estaba mal desde que vieron los materiales que se te pedían, y sobre todo al ver que te pedían meter un popote y soplar. De manera inmediata, esta gente advirtió que la receta era para crear ácido clorhídrico y que era muy peligroso tener contacto con este ácido. Lamentablemente ya era muy tarde. Aunque sí, estos posts sobre la naturaleza real de la receta ayudaron a que mucha gente no cayera en esta sádica broma, pero mucha gente tristemente llegó a caer. Entre los usuarios que cayeron, la mayoría eran niños, sin ningún conocimiento químico, que obviamente elaboraron la receta sin supervisión de un adulto. A día de hoy, no hay una cantidad exacta sobre cuántos usuarios cobró la broma de los cristales, pero alguna gente que cayó en la broma publicaron posts diciendo las reacciones que este químico les provocó. Afortunadamente, el ácido solo les dio irritación en los ojos o ganas de toser. Aunque la mayoría de los casos no pasó a mayores, se dice que una minoría llegó a perder la vida por recrear la receta, pero no hay nada seguro o confirmado sobre esto. Es claro que la gente que llegó a afectarse por este experimento fue la gente que sopló con el popote dentro de la jarra, pues todos los gases tóxicos fueron directamente a sus pulmones.
Si has llegado a tomar alguna clase de química, sabrás que esto nunca se debe hacer usando instrumentos especiales para soplar, pero repito, muchos no tenían este conocimiento. El post original fue eliminado bastante rápido, sin embargo estuvo el suficiente tiempo en la red como para que mucha gente copiara la información de la publicación, lo cual desembocó en una cantidad de trolls copiando y pegando la receta en varias redes sociales como Reddit, Facebook, Twitter, etc., prometiendo la elaboración de cristales caseros, pero con un resultado mortal. Afortunadamente, estos posts no tuvieron ni de cerca el impacto del original, pues mucha gente ya sabía la naturaleza real de esta receta. A día de hoy, publicar un post con esta receta se considera delito, no solo en 4chan, sino en casi todas las redes sociales por el peligro que representó. Sin duda, una de las historias más trágicas del internet. Como reflexión, solo te podemos decir que no toda la información de internet es real, pues mucha gente abusa de la incredulidad de los usuarios. Simplemente asegúrate de que lo que te encuentres leyendo sea real y seguro, o simplemente revisa que la receta que estás a punto de hacer tendrá como resultado lo que buscas. Esperamos que el video te haya gustado. De ser así, puedes dejarnos un like y puedes entrar al canal y ver los demás videos. Si estos te gustan, puedes suscribirte y activar las notificaciones para saber cuando actualicemos con un nuevo video. Durante la escritura de este video encontré muchas historias macabras ocurridas en 4chan o foros aledaños. Creo que tal vez sería interesante un video o un top sobre historias interesantes de 4chan. De interesarte, coméntalo para elaborarlo. Si nos escuchas en una plataforma de audio, puedes dejarnos una review, pues nos ayuda a posicionarnos más rápido. Nosotros fuimos el podcast del iceberg y te deseamos una noche oscura.